Rocío es artista plástica. ¿Ya? Y justamente me parecía importante, sí, me parecía importante poder hablar también de eso, porque hay muchos mitos con respecto a las artes plásticas. Primero, muchos creen que no hay profesión, eso no es posibilidad, será tu hobby, empezando a pintar en tu casa, pero no, vas a ser, no te vas a morir de hambre, qué sé yo, tantas cuestiones. Entonces, es importante que Rocío nos cuente su experiencia y que vea pues las posibilidades que tiene la artista plástica en estos tiempos. Tú, Rocío, eres artista plástica de la Católica. Egresada de la Católica, sí. Okay. Pero no es el único lugar donde he estudiado tampoco, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo pensaste desde el principio ser artista plástica? No, ya la tenía clara. En mi caso yo ya la tenía clara. ¿Desde el colegio? Desde antes del colegio. ¿Desde la otra vida, dices tú? Desde chiquitita, desde antes de ingresar al colegio. ¿Desde antes de ingresar al colegio? En mi caso sí. Impresionante, ya. Entonces tú terminaste el colegio y dijiste voy a ser artista. Sí, voy a estudiar arte. Claro. ¿Y toda tu época de crecimiento siempre estabas muy vinculada a las artes? Sí. Yo he tenido el privilegio, se podría decir, de que en mi familia siempre han estado muy mente abierta a todo lo que son deportes, arte, ciencias sociales, que también entre comillas malizos algunas veces, ¿no? Ya. Que tampoco consigue. Mucha gente aún sigue con el prejuicio de que no, profesión es derecho, psicología, ¿no? Pero antropólogo, sociólogo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Igual, artista plástica, ¿qué es eso? Claro. O sea, ¿no? Cosas así, pero yo siempre he tenido esa bendición, se puede decir, ¿no? De que mis padres al menos, mi padre sí tuvo, ¿A qué se dedica tu mamá? Se dedicaba a ejercicio. Fue sociólogo y historiador. Okay. Pero también nunca fue su vocación ser artista, pero él sí, siempre la música fue muy cercana a él. Okay. Y su hermana menor, que mi tía, sí es artista plástica, pero nunca llegó a ejercer tanto, pero sí vivió una época en Nueva York donde sí hizo bastantes murales. Bueno, acompañó a hacer murales, ¿no? Porque son de gran escala, pero sí. ¿Y tú terminaste el colegio y entraste a la Católica? Y postulé al rectorio, claro. Sí. ¿Cómo es primero la carrera de artes en la Católica? Porque es un examen diferente, ¿no? No es un examen diferente, ponen más exámenes, es otra cosa. Claro, sí. O sea, tienen el examen que todos los que van a letras o ciencias tienen, el de numeritos, de cajado, tienes que estudiar sí o sí. Hasta el otro examen, al menos, sí aún existiendo, que es el de la entrevista, que es la más importante realmente, porque ahí dice por qué quieres estudiar arte, qué sabes de arte realmente, qué cosa, ¿no? Que te nace dentro de todo eso, ¿no? ¿Qué rama tal vez te interesa desde ahorita, o ya has visto, o ya conoces, ¿no? Y bueno, y ahí está después la otra, que es el examen artístico tal cual. Pero lo cambian cada año, que tenga entendido. Lo van cambiando. Sí, porque normalmente es más técnico, ¿no? Entre comillas. Se dan carboncillo, te dan pintura o algo y... O sea, ves si tienes ciertas habilidades. Sí. ¿Es importante tener las habilidades para ser artista? No, porque eso los aprendes después. O sea, los aprendes en el camino. Porque al final ser artista, si bien es cierto ya, es una profesión, sí, pero también más importante es un estilo de vida. O sea, es algo que realmente te va a acoplar dentro de tu vida, ¿no? ¿Cómo es ese estilo de vida? A ver, en el sentido de que siempre estás con la noción de querer aprender más. Por ende, o sea, en mi caso, es cierto, yo no tengo un trabajo de sentada en una oficina, no. Estoy en talleres, es cierto, pero también yo trabajo dentro de que, a ver, como escultora trabajo bastante lo que es el fierro y lo que es la madera. Cuando empecé trabajando fierro, soldando fierro, había una necesidad de aprender más, pero a menor escala. ¿Por qué? Porque a menor escala puedes realmente verlo completo. A escala más grande te quedas un poco chico tú mismo. El material alguna vez te llega a ganar a ti. Entonces yo me metí al lado de la orfebrería. O sea, yo empecé a hacer trabajos de plata, derritiendo plata, haciendo hilo, haciendo todo. Y de ahí me ayudó también a hacer mi trabajo en más grande escala, a mejor calidad se podría decir, ¿no? Mejor acabado, mejor terminado, porque lo aprendí en menor escala. Porque tuve esa necesidad. ¿Por qué? Pero ¿de dónde nace la necesidad de explorar el metal? Eso es un caso específico para mí, porque hay otras personas que les nace más trabajar la arcilla como material, claro, o la madera como material, o la piedra en sí, ¿no? Es una necesidad personal, eso ya viene de, obviamente tú que eres psicólogo de saber, ¿no? De nociones desde pequeño que has tenido, que te da la textura que sentías de niño de la arena, y te da esa Pero es como noción. un llamado, o sea, te provoca el material y tú dices así. Sí, claro, hay algo exquisito acá que te dice, trabájame. Sí, claro. Hay algo que te dice, o al menos la curiosidad al menos, si bien no sea a través del llamado que te está llamando, la curiosidad personal humana, ¿no? ¿Qué es este material? ¿Cómo lo puedo manipular yo? ¿Cómo puedo ser yo el que está trabajando en esto? Entonces, y tú cuando terminaste la Católica, tú eres escultora. Yo soy escultora, sí. ¿Y tú pensaste en ya definirte como escultora? Porque en las artes plásticas te enseñan que pintura... Pintura, escultura, grabado, en la Católica al menos. Sí, la Católica. Grabado, diseño gráfico y diseño industrial. O sea, te dan un generales artes, al menos, ¿no? Claro. Y de ahí tú misma vas y decides, ¿no? ¿Sabes lo que es diseño industrial? ¿Puedes explicar sintéticamente? Sintéticamente es el diseño de todo lo que está acá. Todo lo que es, por ejemplo, diseño de muebles, es
diseño industrial, no cosas para la industria, entre comillas. El diseño de máquinas, diseño de muebles, diseño de vajillas, por decir, diseño de diferentes cosas que el ser humano necesita. Pero la diferencia es que lo diseñan para una producción industrial, es decir, ella puede diseñar una silla, que es una escultura, pero el diseñador industrial es cómo se podría hacer este tipo de sillas para mayor masivamente. ¿Me entiendes? Entonces, aquí no hay mucha industria que produzca, que tengan diseños propios, pero estamos en ese proceso de crecimiento. Es el diseñador industrial, ¿no? Y después el diseño gráfico, bueno, que es, ya lo conocen. Más conocido, ¿no? Claro. Ya, entonces tú, ¿ya sabías que tu línea era la escultura? No, yo inicié haciendo pintura, porque hace muchos años, cuando yo viví en Nicaragua, fui alumna libre en la Escuela de Bellas Artes. Ajá. Y ahí hacía pintura y dibujo, que es lo que normalmente las escuelas de Bellas Artes hacen, ¿no? Es ambos de la mano. Fue más lo que me llamaba, en gran parte porque eso es lo que, entre comillas, está más a tu alcance. Más a tu alcance está el lápiz, está el lapicero, está el color, está, ¿no? Como por ser personas de sociedad, de colegio, esos son los materiales que están más cercanos a ti, ¿no? Y es con eso lo que yo empecé. Ahora, me quedé en plano hasta que llegué al nivel académico en la universidad, donde ya te dan mayor potencia dentro de o todos sea, los materiales. tú, antes de meter en la universidad, tú siempre estabas en talleres de arte, Sí, siempre estabas... en mi caso sí. Okay. Ahora, ¿en qué trabaja un artista plástico? ¿En escultura? Bueno, en mi caso específico yo también he sido voluntaria, bueno, profesora de arte, pero voluntaria en mi caso, haciendo talleres de arte para, bueno, gente que no necesariamente va a ser artista, ¿no? En mi caso fue en Santa Mónica y en Maranguita. Bueno, pero ahí yo enseñaba arte literalmente a gente que no necesariamente, ¿no? va a ejercer de esto, pero sí lo va a usar dentro de su vida como para aprender el lenguaje que es el arte, ¿no? Pero eso era con voluntariado, no recibías... No recibí eso, ¿no? Pero la educación está de por medio. O sea, sí es algo que me incentivó a mí, porque sí quiero seguir la línea académica y sí quiero hacer una maestría en esto, en arte y educación. En educación. Como también trabajo, entre comillas, con orfebrería. Porque de alguna forma esto me llamó a tener ese conocimiento, querer adquirir ese conocimiento. Entonces la orfebrería, que es la platería, no soy diseñadora de joyas, ojo. O sea, yo hago el trabajo en sí, no es que yo lo diseño y lo mando a hacer, no, yo lo hago en sí. O sea, tú haces las joyas. Sí, yo hago la cadena de plata, yo hago los broches en plata, cosas así. ¿Tienes aquí algo de hecho? No tengo nada, pues no uso mucho. No. Está muy chiquito. Ya, ok, o sea, tú haces esas cosas y luego ese, digamos, es tu principal... Sí. Y ahorita, por ejemplo, el tema de la joyería, ¿no? Ahora que lo mencionas, ¿sientes que es un área que está creciendo mucho en el Perú? Sí. Porque hay hasta carreras dedicadas a joyas. A joyas, sí. Hay carreras dedicadas a joyas no solamente como diseño, sino como, entre la orfebrería en sí está el repujado en sí de plata, o también está el gastado de piedras. Que esos sí son ramas bien específicas y bien bonitas realmente, ¿no? Pero son un poco más minuciosas. Ahí donde tienes que dedicarte a tiempo completo. Yo más lo hice por la necesidad dentro de mi rama de arte, ¿no? Digamos que, como dices, tu principal fuente de sustento es la orfebrería. O sea, ¿tienes como una línea de joyas que haces? No, más hago trabajo como artista. Como artista. Sí, como artista hago piezas que, bueno, algunas sí se pueden reproducir a mayor escala, pero otras son más... Son piezas únicas. Piezas únicas, por decir. Claro, ok. ¿Y eso lo vendes? Sí. Y ya, ok. Y eso, claro, ¿buscas espacio donde eso se pone o...? Eso más sería vender más personalizado, claro. ¿Y cómo es la vida de un artista? O sea, por ejemplo, hoy, ¿cómo es? Hoy estoy en el taller. Ya trabajando una pieza grande, pero eso sí va a ser para ser expuesto, ¿no? Ya. ¿En ese taller estás tú con quién? Un montón de gente más. ¿Gente que trabaja para ti o...? No, es un taller compartido. Un taller compartido okay. de fierro, pero también por mi lado sí tengo un taller de madera para mí. O sea, dependiendo del material que uno trabaje también, uno busca un espacio y normalmente sí comparte el espacio. Por ejemplo, no es muy sano, entre comillas, decir que yo voy a tener un taller de fierro solamente para mí. ¿Por qué? Porque también como trabajas cosas a tan grande escala y trabajas con herramientas que son relativamente peligrosas, es mejor siempre tener a alguien, ¿no?, que tal vez sepa de lo mismo que tú y de esa forma puedan se apoyan mutuamente. Sí, hay un apoyo mutuo y en comunidad realmente. Pero digamos lo que yo quería decir es que el artista necesita de mucha autodisciplina para decir hoy me meto en mi taller a trabajar y nadie está atrás tuyo. Sí.
¿Eso fue fácil? O sea, ¿es algo que el que no la tiene difícil para que sea artista? Lo que pasa es que por los años que pasan, tú mismo te lo vas poniendo y exigiendo. Okay. Según comienzo siempre va a ser es como ir a la universidad. ¿Cuánto no les costó el primer ciclo y de ahí el segundo, tercero ya sí o sí estás ahí en tu clase, ¿no? Es lo mismo, pero esta vez desde un comienzo empieza así. Desde un comienzo tienes que tú estar. Sí, Gustavo. O sea, ese esfuerzo de autodisciplinarse creo que puede estar en cualquier actividad, pero yo diría que, no sé qué piensas, si lo que tiene difícil el artista es mirarse. No sé, o sea, mirarse a sí mismo. Sí. ¿Qué sientes eso? Ese es el trabajo. No sé si realmente el orfebre para hacer una joya lo tiene necesariamente, pero creo que ahí estaría lo especial del artista. Claro, sí, no, eso sí es cierto. O sea, yo dentro de mi rama de arte, cuando yo trabajo de escultura como tal, personalmente no sé, yo trabajo lo que es el autorretrato bastante. Y sí es una cosa que uno literalmente tiene que sentarse a analizar. Porque no solamente estoy haciendo mi cara por mi cara, mi cuerpo por mi cuerpo. ¿Por qué estoy haciendo mi cuerpo? También tengo que ponerme a analizar y en qué posición quiero hacer mi cuerpo. O en qué, ¿no? O por qué quiero hacer mi cuerpo desnudo, por qué quiero hacer mi cuerpo con ropa, por qué quiero hacer mi cuerpo echado, por qué no. O sea, en ese sentido sí hay, como tú dices, sí tienes que llegar a conocerte, sentarte y meditar. Y realmente es todo un proceso que uno también, ¿no? ¿Eso es parte del estilo de vida? Sí, claro, porque tienes que estar dentro de, ¿no? Porque no solamente es hacer alguna pieza porque sea bonita y ya. O sea, hay dentro de todo un análisis que tienes que hacer, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que también está dentro de nuestra currícula es historia. Cómo se ha visto el autorretrato a través de los años y por ende eso también te enriquece a ti verlo, ¿no? También como el arte contemporáneo se ve, ¿no? El arte contemporáneo también ve mucho el autorretrato dentro de diferentes artistas y ya lo ven con técnicas distintas. O sea, la técnica también tiene que ver mucho contigo mismo, ¿no? Porque muchos dentro, por ejemplo, de la escultura, yo soy la que, sí, soy de la old school, me quedo aún en fierro y madera, una necesidad personal, pero hay otros que trabajan más vidrio, otros que trabajan más la instalación. Aún sigue siendo un autorretrato porque es tu percepción, la que quieres mostrar y también a cuántos llegas y cómo quieres llegar, ¿no? Pero es un llamado personal a estudiarse, ¿no? O a estudiar en general, ¿no? Y si pudiera hacer una pregunta más. Sí. Tú vives, o sea, económicamente, digamos, lo que más te da es la orfebrería. Sí. En general, los artistas, digamos, ¿de qué pueden disponer más, digamos, para el retorno económico, ¿no? Orfebrería, o sea... Depende de qué rama estés, o sea, por ejemplo, el que es pintor, el que es grabador, sus obras... Todo da. O sea, finalmente hay una posibilidad comercial mayor en algún... No es mayor en ninguno, o sea, no es que es mayor en pintura nada más, ¿no? Es realmente en todas las ramas. Depende de cómo te quieras enfocar, como dije, ¿no? O sea, yo me enfoqué en eso porque quería realmente especializarme más en ese material. Pero hay otros que, por ejemplo... una oportunidad especial, viste una oportunidad especial en la orfebrería. Yo sí, yo personalmente sí. Vi una oportunidad especial, como dices, de estudiar este material a una menor escala. Porque el Perú tiene historia, porque el Perú esto, el otro. Porque el material de por sí es... Además. Es un material sí que se usa comúnmente, entre comillas. En otros países no tanto, ¿no? Y hay otras, digamos, actividades que también pueden funcionar de esa manera acá, digamos, en esta realidad. ¿En qué sentido quieres decir? Que como la orfebrería también tenga más predisposición a... Como por ejemplo la cerámica, dices tú. No sé. Claro, por ejemplo, claro, la cerámica. ¿Cuáles son las que dan así? Las que dan así, que es distinto. Porque yo tengo una sensación, que está complementada con la pregunta de Gustavo, la sensación que a mí me da... Hace rato. Es que en estos tiempos el interés por lo estético, ahora también que en términos hasta de decoración, en términos de casa, de arreglo personal, qué sé yo, lo que fuera, ha crecido tanto que las posibilidades del artista plástico son mucho más grandes. O sea que ahorita siento yo que el artista que sufre en estos tiempos es más el que hace cine, que lucha, que le cuesta mucho, y que el artista plástico veo que llevan una vida, o sea que es un poco más fácil, digamos, ya no la sufre tanto. No sé si es más fácil, pero estamos más, tenemos más disposición, no sé si sería la palabra, pero bueno, el material es más cercano. En cambio en el cine uno depende de otras personas también. En cambio acá no dependes, pero sí convives. Pero digamos entre tus compañeros, artistas, todos están ubicados, todos están produciendo, todos están teniendo una vida... Todos están produciendo dentro de sus ramas. Por ejemplo, hay unos que sí trabajan con todo lo que es el reciclado.
llegan a exponerlo, llegan ¿no? a hacer fotografía dentro de esto, ¿no? Porque no solamente se queda en diferentes materiales, ¿no? ¿Pero qué logran? O sea más, económicamente se logra con el reciclado. Hacer tipo registro y hacer un tipo de documental, o hacer tipo de... ¿Y eso hay retorno por eso? No tanto en eso, pero sí, por ejemplo, se ve muchos que trabajan en metal reciclado y sí hay un entorno, o sea, económicamente sí pueden hacer algo de eso, ¿no? Hacen una escultura de metal reciclado, sí se puede. De plástico reciclado no mucho, por ejemplo, ¿no? Pero vidrio reciclado sí hay.